En el vídeo de hoy, te mostraré una manera sencilla de comenzar a usar Dynamic Web Twine. Una vez que hayas comprendido los conceptos básicos, podrás integrar funciones de escaneo de documentos en tu aplicación web. Para empezar, abre tu herramienta de desarrollo y crea un archivo HTML llamado Hola Mundo. Copia la carpeta de recursos en la misma ubicación. Por lo general, puedes encontrar esta carpeta en la unidad C, bajo Archivos de programa, x86, Dynamsoft. Asegúrate de tener la última versión de prueba, en nuestro caso, usaremos la versión 18.4. Localiza la carpeta del proyecto y pégala. A continuación, agrega un título y algunos scripts de inicialización y configuración. Ahora, creemos un botón que los usuarios puedan hacer clic para adquirir una imagen. Con el botón en su lugar, adentrémonos en los detalles de la función principal. Eso es todo. Guarda tu proyecto y observa lo que has creado. Inicia tu aplicación web. Haz clic en el botón de escanear y selecciona el dispositivo de imágenes que deseas utilizar. En mi caso, estaré utilizando un escáner virtual. Si también deseas utilizar un escáner virtual, puedes encontrar el enlace en la descripción a continuación. Ahí tienes nuestra imagen, desplegada con estilo. Eso concluye nuestra demostración de Hola Mundo de Dynamic Web Twine. Para funcionalidades más avanzadas, como cargar imágenes en un servidor web o editar imágenes escaneadas, visita nuestro canal. Gracias por tu atención.